Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Veamos Radio. Yo soy José Lauren. Esta es una sección que se llama ¿Y tú qué has pensado? Donde vamos a platicar de temas muy interesantes, muy profundos, temas del momento, que pretendemos ofrecerte información muy valiosa para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones. En ¿Y tú qué has pensado? Jamás te vamos a decir qué deberías hacer o qué deberías de pensar o de creer. Simplemente te vamos a dar esta información y tú decidirás qué vas a hacer con ella. Y en el tema del día de hoy vamos a hablar de qué es moral, qué es ético y qué es legal. Muchas personas no saben qué opinar o cómo reaccionar respecto a temas como el aborto o las drogas o muchas situaciones que se van presentando que no siempre son buenas o malas, simplemente son diferentes. Por poner un ejemplo, no sabemos qué opinión podríamos dar si un científico ahorita dijera que puede tener un cerebro sintético, que pudiera hacer que el ser humano pensara más rápido o tuviera inteligencia superior. Como no tenemos una referencia, seguramente muchos científicos o muchas personas tendrían que reunirse para plantear una postura. Todas estas ideas que van presentándose en el mundo, pues muchas veces son más grandes que nosotros, más rápidas y no sabemos pues qué opinar o qué pensar. Si estás viendo el video podrás darte cuenta que en esta diapositiva tenemos 3 círculos que están divididos en moral, legal y ético. Vamos a platicar qué es la moral. La moral es lo que una sociedad dice que está bien o que está mal. Normalmente lo moral es lo que la mayoría de las personas dicen que está bien o que está mal, pero la moral cambia conforme al tiempo, conforme a las culturas y conforme a muchos factores externos. Por ejemplo, moralmente estaba muy mal visto que una mujer fuera una madre soltera o que alguien se divorciara, estaba muy mal visto. Ahora en México pues ya es bastante normal y la moral ya no dice que es bueno o malo, simplemente lo acepta. Las leyes cambian de acuerdo a las necesidades pues de una sociedad. Antes, cuando no había coches, cuando todo el mundo andaba en caballos, pues no se necesitaba por supuesto un reglamento de tránsito. Todas esas leyes tienen que ir evolucionando de acuerdo a las necesidades de la población. En cambio, la ética cambia muy poco y los cambios a los que ella llega se basan exclusivamente en la ciencia. Aquí no importa la opinión de nadie. Aquí, si tú crees que deberíamos de volar, no es de la incumbencia de nadie. Aquí la ciencia se basa exclusivamente en lo que sucede en realidad. Por ejemplo, los temas como el aborto, estos sí son completamente un tema ético. La propuesta ética es una propuesta universal. La idea es que no cambie nunca, mucho menos de acuerdo a las sociedades, sino que sea la postura universal. Es muy complicado de lograrlo, por eso es que hay pues muy poca difusión de los temas éticos, aunque es un tema que se ha estudiado por muchos milenios. Desde Aristóteles ya se tenía una propuesta ética interesante. Hay algunas acciones humanas que son morales y legales, pero no son éticas. Por ejemplo, en algunos países, principalmente de Oriente, cuando una mujer es encontrada en adulterio o se le acusa de adulterio, moralmente es correcto apedrearla. Salen hombres, mujeres y quizás hasta niños a apedrear a estas mujeres hasta que se mueren. Es legal porque la ley que dicta en esos países muchas veces es muy religiosa, entonces se permite o se exige que esas mujeres mueran. Es un acto moral y legal. Y esta acción, si la traemos a México, pues seguramente sería un escándalo. Pero para ellos es un escándalo que haya mujeres madres solteras y que aquí no las apedremos. Esa es una postura muy radical, pero existe en nuestro planeta. Hay algunas acciones humanas que son legales y éticas, pero que no son morales. Por ejemplo, en nuestro país es legal la transfusión de sangre. Éticamente también es correcto, pero tengo entendido, para los testigos de Jehová no debe de existir por algunas cuestiones religiosas la transfusión de sangre. Entonces, aunque es legal y es ético, es inmoral la transfusión de sangre para los testigos de Jehová. Para poner otro ejemplo de situaciones humanas tan complejas, hay algunos actos morales y éticos, pero que no son legales. Por ejemplo, moralmente está bien visto que tomes con moderación. Lo mismo para la ética, pero
Por ejemplo, en la época de la ley seca en Estados Unidos, estaba prohibida la venta de alcohol y aunque las personas en su mayoría podrían o no estar de acuerdo, si tú vendías alcohol estabas cometiendo un delito y por lo tanto ibas a la cárcel. Hay algunas acciones humanas que son morales, legales y éticas. Por eso es que pusimos una estrella ahí en el centro. Por ejemplo, el trabajo. Moralmente está bien visto, legalmente puedes ir a trabajar y en cuanto a la ética es muy bueno porque te fomenta el desarrollo. El ahorro es moral, es legal y es ético. El amor. Todas estas acciones son muy importantes para todos. Son reconocidas, legales, morales y éticas. Sin embargo, el mundo está cambiando y nos enfrentamos frecuentemente a muchos hechos para los que no tenemos una opinión. Por ejemplo, hasta antes del Facebook, pues no teníamos una opinión respecto al bullying cibernético, no sabíamos ni siquiera qué era eso. Hay algunos temas que la ética está discutiendo, como por ejemplo el que deberíamos de tener el derecho a existir digitalmente, o que tenemos derecho a una reputación digital, o a una estima digital, a la libertad y responsabilidad digital. Todas estas propuestas pues ni siquiera las habíamos considerado hace pocos años. Sin embargo, el mundo está evolucionando tan rápido, que muchas veces no sabemos cómo reaccionar y la ética nos da una propuesta. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la ONU se está pretendiendo el que científicos, sociólogos y todas las personas que tienen la capacidad de desarrollar derechos humanos universales han sido convocadas para expresar una propuesta. Hay 30 artículos y, por ejemplo, el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar nada. Esa es una ley que me parece a mí bastante interesante. El artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En base a este artículo de la ONU, podríamos desarrollar un tema muy interesante que es el aborto. Moralmente en la Ciudad de México, algunas personas dicen que está bien, otras personas dicen que está mal. La moral en la Ciudad de México está dividida. Sin embargo, legalmente cualquier mujer que vaya a un centro de salud tiene el derecho, si es que cumple con algunas semanas, a solicitar el aborto. Estas mujeres no pueden ser ni enjuiciadas ni encarceladas porque es un derecho que legalmente han adquirido. Y ahora vamos a platicar la opinión de la ética respecto al aborto. Para empezar, las personas, las mujeres, tienen el completo derecho de decidir sobre su cuerpo, pero el bebé no es parte del cuerpo de la mamá, es un ser independiente. Por otro lado, la mamá tiene todo el derecho de decidir si va a utilizar un método anticonceptivo o no. Esa es una decisión personal. Y también se reconoce el derecho de la mamá de tener relaciones sexuales o no. En este sentido, cuando un bebé está en el vientre de la madre, ese bebé ya no le pertenece a la mamá, en el sentido de que es un ser independiente, que aunque está utilizando todos los recursos de la mamá, porque pues bueno, de ahí tiene los nutrientes, el oxígeno y todo lo que ese pequeño cuerpecito requiere. El aborto éticamente es incorrecto. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la ley. Para empezar, ese bebé tiene derecho a la vida, ya está vivo. A lo mejor para que continúe su desarrollo necesita estar dentro de su mamá, pero ya es un ser vivo. Hay muchas discusiones respecto a cuándo ya es un bebé, cuándo es un feto. Eso no es ahorita un tema de discusión. Para la ética, ese bebé ya existe y debe de ser reconocido sus derechos. Todavía no es un ser humano, también lo reconoce la ética, es un proyecto de ser humano que se está desarrollando y algún día esperamos que nazca y se desarrolle, pero éticamente el aborto es completamente reprobable. Para redundar un poco en el tema, la ética no se basa en lo bueno y en lo malo, sino lo mejor. Y lo mejor para un ser vivo, pues por supuesto es la vida. En una ocasión escuché del doctor Juan Jauregui una propuesta muy interesante. Y dice que muchas mamás podrían llegar a alegar que no tienen los recursos para que ese bebé nazca, que no están bien alimentadas,
que no tienen el dinero suficiente. La propuesta de él que se me hizo pues muy interesante es, bueno, si le vamos a conceder el derecho a una mamá a asesinar a su hijo, pues vamos a darlo siempre. Y si el bebé nace y tiene 3 años y la mamá no tiene dinero para llevarlo a la escuela o para darle alimentación, bueno, pues también que lo mate. Por supuesto que él lo dijo en tono bastante irónico, pero la propuesta que él nos hace es muy correcta. ¿En qué momento se pierde el derecho de matar y en qué momento se recupera el derecho a vivir? La propuesta ética es que bajo ninguna circunstancia el feto debe ser asesinado. Éticamente, el aborto es incorrecto. Hay otro punto que quiero tratar y es que éticamente todas las personas tienen derecho a creer o no creer lo que decidan. Nadie puede influenciarlas respecto a su creencia. Nadie te puede decir que lo que tú crees es incorrecto o está mal. Por mucho que nosotros pudiéramos opinar que algunas religiones extremistas están fomentando el terrorismo, pues aunque fuera así, no podemos decir que su religión está mal. Sus actos sí son reprobables, pero su religión, su creencia, no la podemos rechazar. Esto significa que si un día, por ejemplo, estás en tu casa viendo la tele un domingo y alguien llega a tu casa y te toca y te trata de regalar una revista y te dice que la religión de la que te quieren platicar es la verdadera, la correcta, y que tú estás mal, estas personas están cometiendo una violación de tus derechos humanos, porque tú tienes el derecho a creer o no creer en lo que tú quieras. Quiero pedirte que entres a la página un.org, donde vas a poder encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus 30 artículos para que conozcas a lo que tú tienes derecho. La Declaración Universal de Derechos Humanos es vigente, es actual, incluso si algún país no la reconociera, es vigente. Esta declaración la han hecho científicos, la han hecho filósofos, la han hecho personas de muchos ámbitos y nos reconocen muchos derechos que debemos de conocer. Espero que con esta muy breve explicación nos haya quedado claro qué es lo moral, qué es lo legal y qué es lo ético. Te esperamos en la siguiente cápsula para que juntos aprendamos de temas bien interesantes, bien profundos. ¿Y tú qué has pensado? ¿Es cuánto?